¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas de las películas más celebradas de Hollywood desaparecieron durante décadas antes de que cineastas de Stonewall introdujeran clandestinamente temas queer usando lenguaje codificado, guiños e insinuaciones ante los censores? Los ejecutivos de los estudios y los funcionarios del gobierno solían sacar las películas de la cartelera, eliminar escenas enteras o prohibirlas por completo. Estas 15 obras clásicas arriesgaron todo para contar historias que no podían contarse directamente. Sigue para descubrir la historia secreta Rainbow Hollywood Rope, 1948. La película Rope de Hitchcock no solo empuja límites con su audaz estilo de una toma. Se atrevió a basar su argumento en Leopold y Love, dos hombres cuya relación era más que amistad. La película ya sigue a Brandon y Philip, jóvenes que cometen asesinato para demostrar su superioridad. Luego cenan, con el cadáver oculto a la vista. La genialidad de Hitchcock era convertir la homosexualidad en el subtexto. Tercer personaje. Cada mirada entre Brandon y Philip mostraba conocimiento íntimo. Cada movimiento en su apartamento compartido sugería que dos personas conocían muy bien sus cuerpos. Los censores exigieron cortes, obligando a Hitchcock a eliminar miradas y toques, pero no pudieron borrar la tensión. James Stewart, quien fue su antiguo profesor, supuestamente se sintió incómodo con el subtexto de la película, diciéndoles a sus amigos que no era el tipo de película que creía que sería. La Legión Nacional de Decencia condenó la película por considerarla objetable moralmente. Varios estados se negaron a exhibirla. La Junta de Cine de Chicago exigió tantos cortes que Hitchcock, como se sabe, cumplió. Mantuvieron los créditos de apertura y el título final durante décadas. La soga fue casi imposible de encontrar, retirada de la circulación por el propio Hitchcock en 1968. Cuando, por fin, se lanzó en video doméstico en la década de los 80, el público redescubrió lo que los críticos habían susurrado. Durante años, Hitchcock había creado uno de los exámenes cinematográficos más atrevidos sobre la homosexualidad y la filosofía moral, todo ello mientras técnicamente nunca mostraba nada inapropiado. La hora de los niños, Wyler, 1961. Película con Audrey Hepburn y Shirley MacLaine muestra a dos mujeres que dirigen una escuela de niñas en Nueva Inglaterra, cuando una alumna conflictiva difunde un rumor de que sus amantes, sus vidas y reputaciones quedan destruidas. La adaptación original de 1936 dejó fuera por completo la historia lesbiana y la cambió por un triángulo amoroso heterosexual. 25 años después, Wyler dirigió esta versión fiel para contar la historia tal como está escrita, con la confesión desgarradora de MacLaine. Te he amado tal como decían. Marcó una de las primeras representaciones de una mujer que admite su atracción por otra mujer en el cine norteamericano. La película se estrenó sin aprobación del Código de Producción y obtuvo condenatoria clasificación de la Legión Católica de la Decencia. Autoridades de Boston amenazaron a dueños de cines con cargos por obscenidad, mientras Reino Unido, Australia e Irlanda tomaban medidas, incluso donde diarios no publicaban avisos con su título. A pesar de la controversia, la película recibió 5 nominaciones a los premios de la Academia. Bosley Crowther, del New York Times, la llamó un hito en la madurez, mientras otros la condenaron como la película más enfermiza de Hollywood. Wyler dijo después: quise hacer una película sobre el terrible poder de una mentira, pero también sobre el terrible poder de nuestra resistencia a aceptar a las personas que son diferentes de nosotros. Tea and Sympathy, 1956, se atrevió a explorar el último tabú de los años 50. Un adolescente sospechoso de ser gay. La película sigue a Tom, un estudiante sumamente sensible en un internado masculino que prefiere el tenis y la música clásica al fútbol. Sus compañeros de clase lo apodan cruelmente hermana y chico, mientras el profesorado fomenta brutales novatadas para convertirlo en un hombre. Solo la esposa del mayordomo, Laura, interpretada por Deborah Kerr, le da amabilidad. La obra de Broadway de Robert Anderson causó sensación y se representó en 712 actuaciones.
A pesar de temas homosexuales para la adaptación, MGM exigió revisiones grandes e importantes. Se sustituyó la homosexualidad por referencias vagas a Tom, siendo diferente y no como otros chicos. El final original, en el que Laura duerme con Tom para probar su hombría, fue modificado para incluir un marco que mostrara el triste castigo futuro de Laura por su transgresión contra la moral de los años 50. Aún así, la Legión Católica dio a la película una C condenatoria. Varios estados exigieron cortes y la distribución internacional fue limitada. El público entendió el subtexto. La línea de cierre de la cinta, años después, cuando hables de esto y seas amable, se convirtió en un referente cultural para la compasión de quienes no encajan con las normas de género. El director Vicente Minnelli, muchos historiadores del cine creen que era gay y vivía en el armario. Se creó una película visualmente impresionante, repleta de imágenes codificadas. La interpretación matizada de John Kerr como Tom recibió elogios de la crítica, aunque luego se quejó. Me sentí castrado por la censura. No se nos permitió contar la historia real. Todos sabían cuál era la historia real. De pronto, el verano pasado, 1959, podría ser la narrativa queer más impactante que haya pasado por los censores de Hollywood, basada en la obra de Tennessee Williams. La película está protagonizada por Elizabeth Taylor en el papel de Catherine, traumatizada tras presenciar la muerte de su primo Sebastián. Y Katharine Hepburn, madre de Violet Sebastián, quiere lobotomizar a Catherine para silenciar sus delirios. Montgomery Clift interpreta al psiquiatra. La película no afirma la homosexualidad de Sebastián. El lenguaje cifrado era claro. Usó a Violet y luego a Catherine como procuradores para atraer hombres jóvenes. Su muerte desgarrada y devorada por muchachos. Él había sido explotado, sirviendo de grotesca metáfora de los peligros que enfrentan los homosexuales. El productor Sam Spiegel luchó contra la censura, insistiendo que Sebastián era un poeta sensible, no homosexual. Mientras el director Joseph L. Manick llenaba la película de simbolismo visual, incluyendo plantas carnívoras e imágenes de consumo, las autoridades católicas la condenaron, llamándola una película verdaderamente corruptora y dañina. 8 estados exigieron recortes significativos antes de permitir proyecciones en el pueblo natal de Tennessee Williams, Columbus, Mississippi. El alcalde, personalmente, bloqueó su proyección, declarándolo demasiado degenerado para que personas decentes lo vean. A nivel internacional, enfrentó prohibiciones totales en España, Irlanda y varios países de América del Sur. A pesar de la polémica, la película fue un boom de taquilla y logró 3 nominaciones al Oscar. Tanto Taylor como Hepburn recibieron nominaciones a Mejor Actriz, aunque Hepburn, según se informó, despreciaba la película más tarde, llamándola terrible, terrible error de juicio. La crítica Judith Crist la elogió como la película más asombrosa y chocante del año, mientras otros la condenaron como un festival de perversión, disfrazado de arte. Rebecca Tyne, 40. Alfred Hitchcock's Rebecca, la única película de Hitchcock ganadora del Oscar a Mejor Película, tiene uno de los primeros personajes lésbicos codificados del cine. La señora Danvers, la siniestra ama de llaves, obsesionada con su empleador fallecido. Basada en la novela de Daphne du Maurier, la película sigue a una joven novia sin nombre que se casa con el adinerado viudo Maxime de Winter, para luego verse atormentada por el recuerdo de su primera esposa. Un recuerdo fanáticamente conservado por la muy devota señora Danvers. La interpretación de Judith Anderson como Danvers dio lugar a un villano queer icónico. Su fijación con Rebecca trascendió la lealtad, especialmente en la infame escena en la que ella muestra las prendas íntimas de Rebecca y las acaricia mientras describe cómo se deslizarían contra su piel. En la novela, esa atracción era más clara, pero Hitchcock la mostraba mediante una cámara sostenida y la mirada de Anderson. La oficina de Hayes se opuso a varias escenas, especialmente cuando Danvers abre las cortinas del dormitorio de Rebecca, susurrando. Escucha al mar. Ella puede oírlo. A menudo viene a observar el mar. Se consideró perturbadora la implicación de que el fantasma de Rebecca siguiera visitando, tal vez atestiguando la intimidad de los recién casados. Hitchcock luchó por conservar la escena en la que se discutía. Su valor de horror psicológico superó cualquier insinuación impropia.
La Legión de la Decencia, al principio, amenazó con una calificación C a menos que el productor David O. Selznick atenuara la obsesión de Danvers. Selznick respondió haciendo que expertos psicológicos testificaran que Danvers demostraba celos patológicos en lugar de atracción homosexual. Una distinción que complació a los censores sin cambiar nada de la película real. A pesar de estos obstáculos, Rebecca se convirtió en un triunfo crítico y comercial. La actuación de Anderson es una clase magistral para sugerir deseo prohibido solo con el gesto y el tono, creando un personaje. Bosley Crowther la llamó más aterradora que cualquier fantasma, porque su devoción se sentía tan real. Reina Cristina Time 33. Greta Garbo. La reina Cristina ofrecía a las audiencias de la depresión algo realmente revolucionario. Una epopeya histórica de género híbrido, con la estrella más enigmática de Hollywood interpretando a la reina de Suecia del siglo XVII, vestida de hombre, se negó a casarse y tuvo relaciones con mujeres. La película centra el romance de Cristina con un enviado español, sin ocultar su relación con su dama, Condesa Evarra. Las escenas muestran a Cristina vestida de hombre, montando a horcajadas en vez de la silla de costado, confundida con un hombre. Todos los detalles históricamente precisos sobre la reina real. En una escena notable, Cristina besa a Eva en los labios y dice: «He pensado a menudo que estaba destinado a ser un hombre», a lo que Eva responde: «Me alegra mucho que no lo seas». Esta escena sobrevivió solo porque precedió al estricto cumplimiento del Código de Producción en 1934. MGM comercializó la película con cuidado, enfatizando el romance real prohibido entre Garbo y John Gilbert. Sin embargo, el público no cayó. Un crítico señaló que la relación de la reina con su dama de compañía guarda más pasión verdadera que su supuesto gran amor. La película tuvo recortes en muchos estados. Ohio eliminó casi 7 minutos de metraje, mostrando la conducta varonil de Cristina y momentos íntimos con Eva. Globalmente, la película provocó aún más controversia. Italia la prohibió bajo Mussolini, afirmando que burlaba la corona y los roles de género. Alemania permitió versión editada que eliminó referencias a la resistencia de Cristina al matrimonio y a escenas de ella con ropa de hombre. Garbo, cuya sexualidad fue objeto de chismes en Hollywood, luchó por la película. Más elementos realmente audaces. El director Rubén Ian, más tarde, reveló: «Ella me dijo, quiero mostrar a Cristina tal como era, no como debe ser una reina». La película resultante permanece como un hito del cine precódigo, que no habría sido igualado en su retrato de la fluidez de género durante décadas. Advice and Consent, de Otto Preminger, sorprendió a Washington y a Hollywood al incluir una escena de bar gay en un drama político sobre las audiencias de confirmación del Senado. Basada en la novela ganadora del Pulitzer de Alan Drury, la película sigue la disputada nominación de un secretario de Estado con un pasado controvertido y de larga historia. La subtrama del senador Brigg Anderson, con Don Murray, marcó un terreno nuevo. Cuando Anderson es chantajeado por una relación amorosa con otro hombre en la guerra, la cámara de Preminger lo sigue a un bar gay subterráneo en Nueva York. La primera representación realista de ese tipo en el cine estadounidense. La escena muestra hombres gays reales, no actores, bebiendo y socializando, y crea un documental parecido a un vistazo a un mundo que la gente no había visto aún. Vergüenza y la tragedia de Anderson destacaron las graves consecuencias de la homofobia. La administración del Código de Producción negó al inicio la aprobación, calificando la secuencia del bar gay como fuera de lo aceptable. Preminger, famoso por desafiar a los censores. La luna está azul, y el hombre del brazo dorado se negó a cortarlo. Lanzó la película sin aprobación del código, alegando su importancia política y además pidiendo honestidad sobre el poder y la coerción en Washington. Varias cadenas se negaron a proyectarla. Otras obligaron a afirmar que eran mayores de 21 años. El New York Daily News lo llamó un nuevo mínimo en la depravación de Hollywood, mientras otros críticos elogiaron su valentía.
La senadora Margaret Chase Smith, la única mujer en el Senado en ese momento, elogió el realismo de la película, señalando que muestra las presiones a las que nos enfrentamos, aunque algunos de mis colegas desearían que ciertas presiones quedaran sin reconocer años después. Frank Capra admitió rechazar la oportunidad de dirigir, asesorar y consentir por trama gay. Dijo que no podría filmar ese material ni enfrentar a sus nietos. La disposición de Preminger para hacerlo abrió camino a representaciones honestas de personajes LGBTQ en el cine. Victim, 1961, es una de las películas más valientes del cine, la primera en inglés en usar la palabra homosexual, y un desafío a las leyes británicas que criminalizan a los hombres homosexuales. Dirk Bogarde, entonces ídolo de la matiné, arriesgó su carrera para interpretar a Melville Farr, un abogado casado que decide exponer a extorsionadores que acechan a los hombres homosexuales para dejar de vivir con miedo. La producción de la película enfrentó obstáculos. Varios actores rechazaron papeles tras leer guión. La financiación cayó, y censores británicos exigieron cambios. Bogart reveló amenazas de muerte, y al director Basil Darden se le advertía. La película pondría fin al cine británico tal como lo conocemos. La BBFC negó la certificación si no se eliminaban referencias a la homosexualidad, entonces obligaba a descartar la trama. Distribuidores estadounidenses tuvieron retos. La Administración del Código de Producción rechazó la película, obligando a distribuirla de forma independiente en cines de arte y ensayo. Muchos estados lo prohibieron por completo, mientras otros exigían al público firmar avisos, sabiendo que veían material polémico para adultos. La Legión Católica de Decencia lo colocó en la lista de condenados, calificándolo como un intento directo de obtener aceptación pública para un comportamiento perverso. A pesar de estos obstáculos, la víctima tuvo un impacto social tangible. La película es ampliamente reconocida por haber contribuido a la Ley de Delitos Sexuales de 1967, la cual despenalizó parcialmente la homosexualidad en Inglaterra. Más tarde, el ministro del Interior, Roy Jenkins, reconoció que la película hizo más por la comprensión pública de la homosexualidad que cualquier otra obra individual. Bogart, a quien muchos historiadores del cine creen que era gay, la llamó la película más importante que jamás hice. Cuando le preguntaron años después si se arrepentaba de haber dañado su carrera, él respondió: tenía que hacerse. Alguien tenía que tener el valor de hablar. Me avergüenza que haya tomado tanto tiempo. Rebelde sin causa, 1955. Rebelde sin causa, de Nicholas Ray. Puede ser recordada por la icónica chaqueta roja de James Dean. Pero bajo su narrativa de adolescentes problemáticos yace una de las exploraciones más audaces de Hollywood sobre adolescentes queer. La relación entre Jim Stark y Plato de Sal Mao creó un modelo para retratar la atracción entre personas del mismo sexo, influyó en generaciones de cineastas. La adoración de Plato por Jim era muy romántica. Guardaba la foto de Jim en su casillero y lo miraba con adoración, ya muriendo aún en sus brazos. Y entonces, en el clímax trágico de la película, el guión original era aún más explícito, incluyendo una escena en la que Plato habría besado a Jim, algo impensable en 1955. Hollywood. En cambio, Ray transmitió su conexión a través de miradas sostenidas, proximidad física e imágenes domésticas cuando simulan vivir como una familia en la mansión abandonada. Los ejecutivos de Warner Bros. Exigieron varias revisiones del guión para restar importancia a la atracción de Plato. Ray luchó por mantener la verdad afectiva del personaje, y luego dijo que la historia siempre trataba de distintas clases de amor, unos que eran aceptables para la sociedad, con convicción. Otros, que él no era gay, pero sin salir del armario, infundieron el papel con un anhelo real que resonó con audiencias queer que se reconocían en la gran pantalla. La película sufrió censuras en Estados Unidos. Ohio eliminó minutos de metraje que mostraban contacto entre Jim y Platón. Chicago exigió eliminar la línea de Platón, pues su figura paterna desapareció, afirmando que contenía insinuaciones pervertidas. Memphis prohibió la película hasta 1956, citando perturbaciones psíquicas. El historiador del cine Vito Russo señaló que el genio de la película era convertir a Platón en la síntesis perfecta de dos estereotipos de los 50, el joven delincuente y el marginado sensible.
Esta complejidad permitió a Rebel evitar la censura más severa, al tiempo que transmitía su narrativa queer. La muerte trágica de Dean. Poco antes del estreno de la película, añadió otra capa de significado mítico, transformando lo controvertido en algo legendario. The Haunting, 1963, de Robert Wise. The Haunting no es solo una de las mejores historias de fantasmas del cine. También es una representación pionera del deseo lésbico disfrazado de thriller sobrenatural. Basada en la novela de Shirley Jackson, la película sigue a 4 personas que investigan actividad paranormal en Hill House, entre ellas Theodora, interpretada por Claire Bloom, cuyas habilidades psíquicas están igualadas solo por su elegante vestuario y su desinhibición. Atracción por Eleanor, interpretada por Julie Harris. La lesbianidad de Theo es notablemente evidente para 1963. Ella viste ropa de estilo masculino. Se refiere a una compañera de cuarto en casa con un énfasis marcado y se pone celosa cuando Eleanor demuestra interés en las expediciones. El líder masculino de la novela, Jackson, identifica explícitamente a Theo como lesbiana, pero el guionista Nelson Gidding sabía que tal claridad nunca pasaría a los censores. En cambio, creó un personaje cuya identidad es clara sin declararla. La Junta Británica de Clasificación Cinematográfica exigió varios cortes, especialmente escenas donde Theodora consuela a Eleanor. Los censores estadounidenses exigieron retirar la línea de Theo. El mundo está lleno de inconsistencias, errores de la naturaleza, como cuando yo también afirmo lo mismo, aludiendo a la homosexualidad. Según el director, luego recordó luchar por conservar la escena en que Theo lee la mente de Eleanor, diciendo que su vínculo iba más allá de lo físico, lo que la hacía más profunda y amenazante para censores. Muchos críticos fingieron no entender la sexualidad del personaje. The New York Times aludió a la vida ambigua de Theo, y Time Magazine la llamó extrañamente masculina. Sin embargo, la película consiguió una audiencia agradecida. Un dueño de un cine en San Francisco relató ver a las mismas mujeres regresar varias veces, siempre juntas en la fila de atrás. Más tarde, Claire Bloom dijo entender al personaje de inmediato. Nada sutil había en la sexualidad de Theo. La belleza del papel era mostrar cómo sus poderes psíquicos y su identidad lesbiana estaban conectadas. Ambos la convirtieron en una forastera, pero ambos le dieron una intuición especial. Los demás carecían de impulso. Compulsion, de 1959, ofreció una de las representaciones más atrevidas de la criminalidad queer al adaptar el infame caso del asesinato de Leopold y Loeb. El mismo caso que inspiró Rope. Pero mientras la película de Hitchcock empleaba la sugerencia y la insinuación, el enfoque de Richard Fleischer era mucho más directo. Muestra la intimidad mental y física entre 2 adinerados estudiantes de derecho que cometen un asesinato para demostrar su superioridad intelectual. Dean Stockwell y Bradford Dillman interpretan a Artie Strauss y Jude Steiner, versiones disimuladas de los asesinos reales. Su relación claramente trasciende la amistad, especialmente en las escenas en las que Artie manipula a Jude mediante una combinación de halagos intelectuales y intimidación física. Su dinámica genera una tensión homoerótica inconfundible, especialmente cuando Artie obliga a Jude a renovar su juramento de sangre, cortando sus manos y presionándolas juntas. Los ejecutivos de Fox exigieron cambios en el guión, eliminando referencias directas a la relación. Fleischer luchó por mantener la verdad psicológica y más tarde dijo que el caso era famoso precisamente por la relación entre estos 2 hombres. Pretender lo contrario habría hecho historia incomprensible. Él usó al personaje de Orson Welles, abogado, para explicar su apego poco natural en términos mentales que agradaban a censores y daban la verdad al público. La película recibió clasificación para adultos de Legión de la Decencia. Advertía que contenía principios morales perversos. Varios estados del sur lo prohibieron por completo. Otros exigieron recortes sustanciales. En Chicago, donde ocurrió el asesinato, las autoridades bloquearon su estreno y cedieron tras eliminar escenas de contacto entre los asesinos. Críticos entendieron lo que mostró la película. Los Angeles Times señaló que bordeaba los márgenes del código de censura con una audacia notable. Variety elogió insinuar mucho y mostró poco las interpretaciones de Stockwell y Dillman.
Dillman admitió luego una alabanza particular. Ambos entendimos exactamente qué tipo de relación estábamos retratando, aunque no pudiéramos decirlo directamente. Todo sobre Eva, 1950, la película. Joseph L. Mankiewicz. Todo sobre Eva envolvía su cuernidad en un diálogo sofisticado y una ambición teatral, creando un mundo en el que la sexualidad existe en miradas cómplices y un ingenio afilado como una navaja. La película sigue a Eve Harrington, quien poco a poco se insinúa en la vida de la estrella de Broadway, Margot Channing, e intenta gradualmente arrebatarle su carrera, sus amigos y su prometido ya mismo. El subtexto queer de la película se manifiesta en la efeminación codificada atribuida al crítico Addison DeWitt. Aborda intensas relaciones entre mujeres que dominan la historia. Lo notable es la manipulación de Eve sobre la esposa de Lloyd Richards, Karen, interpretada por Celeste Holm. Escenas hierven con una intimidad incómoda cuando Eve se aferra a Karen y suplica que no la dejen sola. La oficina de Hayes exigió varios recortes a estas escenas, con el censor Joseph Breen escribiendo que sugieren una relación cuestionable entre mujeres. Mientras Eva persigue a los hombres como parte de su ascenso social, su verdadera pasión parece reservada para Margot, interpretada magistralmente por Bette Davis. Su relación contiene elementos de adoración y destrucción que trascienden la admiración normal. Como señaló con claridad el historiador del cine Vito Russo, Eva no quiere estar con el novio de Margot. Ella quiere ser Margot, ponerse su ropa y ocupar su espacio. Una metáfora perfecta del pánico homosexual. En los años 50, la película enfrentó batallas de censura a nivel internacional. Italia exigió la retirada de todas las escenas que mostraran a Eva a solas con Karen Franz. Se requirió un diálogo adicional que enfatizara el interés de Eva por los hombres. En Estados Unidos, varias cadenas de cine se negaron a proyectar funciones en zonas geográficas conservadoras. Considerándolo demasiado sofisticado para el público general, lenguaje cifrado en clave para lo moralmente cuestionable. A pesar de ello, Eva al desnudo ganó 6 Oscars. Su impacto en el cine queer es enorme, estableciendo estilo de diálogo mordaz y hostil, que sería base central de la estética camp. Como dice Addison DeWitt, interpretado por George Sanders, no estás a la altura de ese gesto, una línea que lanzó 1000 actuaciones de drag y aseguró su propio lugar en historia queer. El sirviente de 63. La película de Joseph Losey, The Servant, permanece como una de las exploraciones más inquietantes del cine sobre el poder de clase y el deseo reprimido. Este drama británico seguirá la relación entre Tony, un joven aristocrático, y Barrett, el criado. Su enigmático criado, al principio un simple sirviente, llega a ser su amo. Así, la relación entre amo y criado se invierte por la manipulación. Atracción homosexual codificada y dominio siniestro. Dirk Bogarde, recién salido de su papel innovador en Victim, ofrece una interpretación magistral como Barrett, cuyo modo servil oculta el desprecio y el deseo hacia su empleador. El guión de Harold Pinter nunca nombra explícitamente la atracción entre los hombres. En su lugar, se crea una atmósfera sofocante en la que cada mirada tiene significado prohibido. En una escena clave, Barrett baña a Tony mientras discute a la novia de su jefe, un momento cargado de subtexto que la censura británica exigió recortes. La Junta Británica de Clasificación de Películas rechazó inicialmente la película, alegando que era psicológicamente dañina para los espectadores. Lucy defendió que su mérito artístico trascendía toda preocupación moral. La película recibió una certificación X tras eliminar escenas, incluida una en la que Barrett mira a Tony dormir y otra con las piernas entrelazadas durante una velada. Distribuidores estadounidenses enfrentaron retos similares, y la Administración del Código de Producción negó la aprobación hasta realizar recortes. Incluso con estas modificaciones, muchos cines se niegan a proyectarla. La Legión Católica de la Decencia la condenó como moralmente objetable. Mientras varios críticos parecían deliberadamente ajenos a sus temas sexuales, The New York Times la describió de forma extraña como un estudio de la servidumbre, sin reconocer la naturaleza de dicha servidumbre. El director Lowy, que había huido de Estados Unidos durante la lista negra de la era McCarthy, entendía la persecución. Expresión codificada. Más tarde comentó que la película trata sobre poder y posesión. ¿Quién posee a quién?
El sexo es solo una expresión de esa propiedad. Este enfoque en capas permitió al sirviente explorar un deseo prohibido, mientras mantenía suficiente ambigüedad para llegar a las audiencias, creando lo que la crítica Pauline Kael llamó la película británica más inteligente jamás hecha. Púrpura, Mediodía. 1960. René Clay, My Purple Noon. La adaptación de Patricia Highsmith, el talentoso señor Ripley, chisporrotea realmente con una tensión homoerótica que más tarde diluirían las versiones estadounidenses. Thriller francés protagoniza a Alain Delon como Tom Ripley, un joven estadounidense contratado para recuperar Playboy Philip Greenleaf desde su larga estancia en Italia. Lo que empieza como un simple trabajo se transforma en obsesión cuando Tom codicia no solo la riqueza y el estilo de vida de Philippe, sino quizá el propio Philippe. La interpretación de DeLong como Ripley creó un modelo de villanía queer que equilibraba la amenaza con un deseo vulnerable. Su Ripley no solo quiere la vida de Philippe, quiere consumirlo por completo. Probándose su ropa cuando está solo, imitando con precisión sus gestos y mostrando más celos hacia el prometido de Philippe de lo que cualquiera de sus amigos normalmente mostraría. La famosa escena del barco, donde un Tom sin camiseta observa a Philippe tomando el sol, contiene, de forma evidente y sostenida, más tensión erótica que la mayoría de las escenas de amor explícitas. Los censores franceses estaban menos preocupados por los matices homosexuales que sus estimados colegas estadounidenses, al permitir a Claymont sugerir mucho más allá de Hollywood actual. Aún así, la película sufrió un corte para su estreno en Estados Unidos, con 8 minutos eliminados, sobre todo de escenas que mostraban la cercanía muy cercana entre los varones. El desenlace que añadió el distribuidor castigaba realmente a Ripley por sus crímenes. La versión francesa original lo evitó. Varias ciudades estadounidenses vetaron el film. A pesar de ello, Boston afirmó que la atracción entre hombres era realmente malsana. Chicago exigió quitar la escena en que Tom practica forjar la firma de Felipe con su bata. Un momento de transferencia de identidad con claros tonos eróticos. Críticos de todo el mundo reconocieron lo que ocurría bajo el thriller, de vanguardia. La publicación francesa, Kadima, elogió su peligrosa belleza masculina, mientras que el crítico británico Dilly Powell señaló su inquietante conflación entre deseo y destrucción. Hoy, los estudios cinematográficos consideran Purple Noon un hito del cine queer, porque demuestra que el deseo puede representarse mediante miradas, gestos y la luz mediterránea, en lugar de una declaración explícita, bien definida. Borde de la ciudad. 1957. 1957, El borde de la ciudad rompió importantes barreras raciales y sexuales al retratar la amistad entre un vagabundo blanco y un trabajador portuario negro, de una manera que claramente trascendía las dinámicas habituales de la camaradería. John Cassavetes interpreta a Axel North. Un joven problemático que oculta su pasado forma un vínculo intenso con Tommy Tyler, interpretado por Sidney Poitier, que desafía los límites de la raza y de la masculinidad de los años 50. La relación entre estos hombres tenía matices claramente homoeróticos, sobre todo cuando Tommy enseña a Axel a bailar, sus luchas y momentos de intimidad física y emocional, que casi rara vez se ven entre hombres. En el cine de 1950, el trágico destino muy real de Tommy, golpeado al defender a Axel. Sigue la trágica narrativa queer, común en películas que sugirieron atracción entre personas del mismo sexo. El guión de Robert Allen, que arrancó como obra de teatro para TV titulada A Man is 10 Feet Tall, NBC emitió con censura. Para la versión de cine, ejecutivos de MGM exigieron cambios para restar importancia a la integración racial y a la intensidad de la conexión entre los hombres. El director RT, él mismo, fue puesto en la lista negra durante la era McCarthy. Luchó por conservar el núcleo emocional de la historia y luego dijo que sabíamos exactamente qué proponíamos. La pregunta era cuánta podíamos mostrar sin que la película fuera prohibida por completo. Los compromisos funcionaron apenas. La administración del Código de Producción concedió la aprobación tras varios cambios, aunque al menos 5 estados del sur la prohibieron, citando su peligrosa mezcla de razas. Otras regiones exigieron quitar escenas de contacto físico entre varones. La Legión Católica de Decencia dio una calificación B, objetable moralmente. En parte advierte sobre sus elementos emocionales malsanos.
Los críticos se centraron en lo racial y también ignoraron el subtexto homoerótico. Bosley Crowther elogió su valiente postura frente al prejuicio, sin decir cuáles prejuicios. La película Edge of the City fue considerada innecesariamente emotiva por Time Magazine, una crítica codificada que suele aplicarse a películas que muestran vínculos masculinos intensos. Hoy, Edge of the City es reconocida como obra pionera que empujó los límites de la representación, desde miradas furtivas hasta diálogos codificados. Estas cintas arriesgaron todo para contar historias que no podían contarse. Cada director halló maneras de colar la verdad ante censores que ya intentaron mantener fuera de pantalla relatos queer. ¿Cuál de estos clásicos te sorprendió más aún? ¿Se nos escapó alguna película que merezca reconocimiento por representación? Dejen sus ideas en los comentarios y díganos, ¿podrían cineastas de hoy aprender de pioneros que decían mucho y parecen decir poco?